durchgesetzt und zugleich eben dadurch in die höchste Verbindlichkeit. Y sean como siempre bienvenidos a La Brújula, programa que hacemos junto a mi gran amigo, colega, compañero de luchas, Pablo Davoli, por la pantalla de Conclusión TV, que Pablo nos sigue sorprendiendo porque sigue haciendo mejoras tecnológicas. Sorprendiéndonos y agasajándonos, así es. Hoy no nos podemos estrechar la mano porque ya estamos a una cierta distancia. Pero porque estamos incorporando un formato de streaming más propio de las épocas que corren. Así que nos vamos ayornando. Sí, totalmente, y una grata sorpresa, una más que nos ha dado Conclusión TV. Y este programa, como siempre lo decimos, se consagra a la Virgen, la 3 veces admirable Virgen de Schoenstatt, Madre, Reina y Educadora, la Mater Admirabilis de Schoenstatt. Siempre nos ponemos bajo su manto de protección y amparo para llevar adelante esta empresa, esta campaña, esta misión. Y hoy con un tema, retomando por ahí de un impas, lo aclaro porque alguno habrá preguntado qué es lo que pasó con la brújula. Yo estuve en el exterior, estuve allí en el país del sol naciente, en Japón, y bueno, habíamos en su momento barajado la idea de poder hacer una transmisión, bueno, Pablo, vos desde acá, yo desde el otro extremo, ¿no?, del mundo, pero bueno, tengamos en cuenta que tenemos una diferencia horaria de 12 horas exactamente, es el extremo opuesto del planeta, con lo cual, bueno, esto... Y muchas actividades. Claro, y muchas actividades que hicieron por ahí imposible concertar esa posibilidad, esa idea. Así que bueno, ya de retorno, después de haber pasado un arduo, riguroso y mortífero jet lag, ya me recuperé, estoy nuevamente... con ustedes en las andanzas, compartiendo aquí La Brújula y con un tema a mi criterio sumamente interesante que no vacilé en proponerle a mi amigo Pablo Davoli, que tiene que ver con las declaraciones de un alto miembro de lo que fue los servicios de la inteligencia en la Rumania, ¿no?, Europa del Este, en épocas, ¿no?, de la Guerra Fría, sobre ciertas estrategias de infiltración en Hispanoamérica por parte de la KGB a través de una herramienta que habría sido, y ahora vamos a desarrollarlo brevemente, pero contundentemente, la teología de la liberación. Esto de la teología de la liberación como un instrumento de guerra psicológica, de psicopolítica, en el marco de la Guerra Fría en los años 60. Nosotros, y yo sé que Pablo tiene unos prolegómenos interesantes para compartirles sobre esto, nosotros hicimos ya en su momento un programa sobre lo que Michael Jones denuncia del lado de la CIA respecto de la American Proposition, esto del ayornamiento modernista en la Iglesia Católica a partir de una estrategia que se articuló con un personaje, Henry Luce, de la magazine, de la Time Magazine, y John Murray, un jesuita, que articularon una serie de operaciones para inocular ciertas reformas en los documentos que integran el Concilio Vaticano II, que ayornaban a la Iglesia a los tiempos modernos. Una estrategia donde parece ser la CIA se metió. De hecho está el programa en el año 2017, y si mal no recuerdo, Pablo, vos también escribiste un artículo donde documentabas esto, que no me acuerdo si se llamaba algo así, como de Langley al Tíber o a Roma, sí. o algo así como de la CIA infiltró el Vaticano, una cosa así. Así es, pero utilizaba también el mismo nombre de la operación, de la que American Proposition. The American Proposition, así es. Bueno, en este caso sería Moscú, la Unión Soviética, la que también incorporó una batería de estrategias de
psy-war, ¿no? De guerra psicológica y de infiltración para tomar ciertos elementos de la doctrina católica. Después lo vamos a explicar con detalle, la opción por los pobres, esta mirada, digamos, cercana a los más necesitados, pero inocular una nueva forma de mirada teológica que trataba de implantar los principios de la revolución socialista o comunista, ¿no? Esta sería un poco la tesis que vamos a desarrollar. Pablo, te escucho con estas introducciones que me parece son más que pertinentes. Sí, ciertamente que es un tema un tanto complejo de presentar porque tiene como diferentes pisos o niveles, ¿no? De todas formas, quería aclarar algo previamente. Esta confluencia, en definitiva, de operaciones, que no tuvo, o sea, no tiene por qué haber sido concertada, ¿no? Pero en definitiva se trata de una confluencia que, por lo menos a nosotros no nos sorprende, ¿no? O sea, no en vano somos de tercera posición. O sea, que en definitiva advertir que hay una suerte de confluencia, tanto, digamos, en su momento, en el contexto de Guerra Fría, entre Washington por un lado y Moscú por el otro, contra un enemigo común, que en este caso sería el catolicismo y la catolicidad, bueno, no es algo que, por varias razones, bueno, no es algo que nos sorprenda en modo alguno. Pero bueno, yendo a la teología en sí de la liberación, lo que podemos decir grosso modo y a título meramente introductorio es que las principales críticas han sido, primero, la utilización del método de análisis marxista, justamente para el estudio y la comprensión de los problemas sociales. Esto ya per se es problemático, o sea, decir, bueno, si vos desde, digamos, siendo católico o siendo cristiano, más ampliamente hablando, pero querés tener una aproximación a la problemática social de nuestra época, que utilices categorías analíticas que están tomadas del marxismo, aunque lo hagas solamente, digamos, con el carácter instrumental de lo analítico, ciertamente que deja un sesgo que en principio implica o tiene una incompatibilidad con las propias creencias, los propios valores y concepciones. Ahí ya hay algo problemático. Ya hay, ¿no?, una incompatibilidad metodológica, ¿no es cierto? Tal cual. Ni hablar de fondo, ni hablar de contenido, ¿no? Claro, porque incluso lo metodológico, y aquí lo metodológico implica la utilización de categorías analíticas, está íntimamente vinculado a lo conceptual y por lo tanto a la concepción de base, claro, y a la idea marxista. Claro, a la idea general que tenemos respecto de esa realidad a la que vamos a abordar. Con lo cual eso ya per se es problemático. Pero además muchos dicen no ha sido solo eso, sino que ha habido una suerte de impregnación profunda de ideas marxistas en el campo teológico cristiano, que para muchos autores condujo directamente a una suerte de asociación o de identificación, es decir, de marxistización de una pseudo-teología finalmente inmanente y marxistizada. Y el otro punto de crítica es que en definitiva, ver, digamos, a lo que en ese momento eran los grupos marxistas que hacían uso de la violencia armada como aliados no solo tácticos, sino estratégicos. Primero está el dilema de quién usó a quién, y creo que la respuesta es más bien desfavorable al sector católico y cristiano en general, que optó por esta opción, vale la redundancia. Pero además, esto ciertamente que también moralmente es cuestionable por los medios escogidos. O sea, sabemos que los movimientos revolucionarios como tales apelaban a la violencia armada, y una violencia armada que en principio no reconocía ningún tipo de límite. Bueno, ciertamente que esto también es como mínimo objeto de crítica. Dicho esto, que es muy grosso modo, también es cierto que la teología de la liberación, si uno dice cuándo nace, tiene su fecha de, digamos, su acta de nacimiento. Podríamos ubicarla en 1968 con la presentación de una tesis de un teólogo brasileño protestante, Rubem Alves, en la Universidad de Princeton, universidad muy importante, sobre todo para los autores de la Escuela de Frankfurt, ¿no? Claro. O sea, esto también es interesante. Bueno, es una tesis que se presentó en 1968 en la Universidad de Princeton, Toward the Theology of Liberation, es decir, sería hacia una teología de la liberación, que fue publicada en 1969 como la teología de la esperanza humana. La teología de la esperanza humana. Se podría decir que este trabajo de Alves es una suerte de, como dije recién, de acta de nacimiento de la teología de la liberación, como una nueva teología. Pero hay antecedentes e influencias que son preexistentes, entre las cuales podríamos mencionar, y este es un listado un tanto aburrido, pero para aquellos que quieran indagar después, ir dando como siempre tratamos de hacer, señalizar a dónde se puede ir a buscar. La teología de la esperanza de Jürgen Moltmann, que fue un teólogo protestante. La teología política del citado Moltmann
y sobre todo de su discípulo Johann Baptist Metz. Este teólogo, también del campo protestante, primero en realidad había nacido en una familia alemana de origen judío, se había convertido, es un converso posconciliar, y fue formado ya en el campo católico por Karl Rahner, muy conocido, Rahner. Pero trataba de conciliar las concepciones teológicas aprendidas con Rahner, fundamentalmente, pero también con categorías analíticas de Bloch, Adorno y Marcuse, y sobre todo de Walter Benjamin. Nada menos, o sea, escuela de Frankfurt. Sí. Fundamentalmente Marcuse y Adorno. Los otros autores son periféricos de Frankfurt, pero son... Benjamin seguramente que sí, pero contribuyó ampliamente, ¿no?, a lo que tenía que ver con la parte cultural, ¿no? Totalmente. La industria de la cultura. Sí, se ve que este hombre ya venía con esa carga ideológica y bueno, una vez que hace su conversión y pasa al campo cristiano, por así decir, y se involucra con la teología católica, lo hace de la mano de Rahner y bueno, viene con ese bagaje e intentó hacer alguna combinación, tal vez para evitar la disonancia cognitiva, por así decir, las contradicciones que se esas amalgamas generalmente arrastran algunos elementos que no se purgaron del todo. Tal cual, y bueno, la teología de la liberación es muy exódica en el sentido de que toma como idea fuerza o como del relato bíblico como un relato al que se le asigna especial importancia, simbólica, es el relato del Éxodo, ¿no? Claro. También al cautiverio en Babilonia, pero fundamentalmente al relato del Éxodo. Y esto es en gran medida un aporte que hizo desde antes, por así decir, Metz, ¿no? Porque es Metz el que habla del Dios del Éxodo, de un Dios que nos precede y promete un futuro, sea un Dios que está muy vinculado a la historia, nos precede pero nos promete un futuro y de esta manera nos da una esperanza del futuro. O sea, es un Dios que opera en la historia, lo cual no está mal, pero Metz lo contraponía al Dios de las concepciones metafísicas o a lo que sabemos de Dios a través de la aproximación metafísica, que ese es el Dios más trascendente en su naturaleza divina, ¿no? Con lo cual ahí él hace una focalización en ese aspecto de Dios, si se quiere, pero de algún modo eso contribuye a él, o él lo pone en contraposición y desplaza otros aspectos de la divinidad que serían, desde luego, son dignos de ser estudiados. Sí, tal es esta conexión, Pablo, permitime meter un paréntesis ahí, que la propia obra de Marx ha sido también sindicado al revés, como un mesianismo con ribetes proféticos, donde se reconstruyen elementos ya presentes en el Éxodo, en el libro del Éxodo, en un pueblo que se libera, un pueblo que era oprimido, que busca una tierra prometida, este Edén en la tierra, este paraíso en la tierra, que podría ser esa realidad posrevolucionaria que Marx vaticina, ¿no?, para los proletarios, pero obviamente secularizada. ¿Es la obra de Marx, la pregunta, un éxodo secularizado o con elementos seculares, políticos y sociales, pero que tiene una característica, claro, milenarista y mesiánico? Claro, digamos, hay como una conexión y digo hasta cierto punto una continuidad. Yo creo que sí, ese tipo de ecos bíblicos está en muchas de las ideologías de la modernidad. Toda esta cuestión de las correspondencias entre Marx y su mentor, Baruch Levi, es decir, tenía rabinos que lo asesoraban, no era una persona que más allá de su materialismo ateo no tenía diálogo con miembros por lo menos de la religión judía de la que él era, digamos, había nacido, digamos, de una cuna judía, ¿no? No, pero aparte que totalmente. En el caso de Marx, por eso digo, son ecos, más allá de que uno dice, bueno, pues son ecos si se quiere, pero razonables porque nadie nace de un repollo, digamos, todos tenemos una especie de pincelada que traemos de nuestra formación, de nuestros propios orígenes, claro. Sí, la atmósfera en la que nos criamos, sí, totalmente. Bueno, Marx, de hecho, era el nieto por parte de la madre del gran rabino de Treveris, por parte del padre y de la madre tenía tíos, era sobrino por ambos lados de rabinos importantes de su momento, en aquel contexto. No, sin duda alguna, y hay en el marxismo hay una suerte de pulsión, de inclinación mesiánica, de espíritu mesiánico, como también hay conceptos que sí, que claramente están como tomados de la Biblia, esquematizaciones incluso, esquemas conceptuales que claramente tienen un origen en el relato bíblico, sea el relato bíblico, digamos, cristiano, o el relato bíblico ya hablando de la Torá, pero que están desprovistos o como despojados de su sentido religioso originario,
Y lo dijiste bien, en clave laica, ¿no? O en clave inmanente, sí. Igual lo hemos aclarado en otros programas, hay un Marx marxista, un Marx esotérico. Sí. También hay otras formas de interpretar, ¿no? A la obra de Marx. Pero bueno. Y otro antecedente, termino con esto, este breve listado. No, respecto de la influencia de Metz, es un poco este Dios, un Dios que opera en la historia, un Dios que promete de esperanza respecto del futuro histórico, no tanto de la vida ultraterrena, sino respecto del futuro histórico, con ese Dios que promete una tierra prometida, que puede ser el paraíso de los trabajadores, eventualmente se puede reciclar así esta idea. Un mundo sin clases, qué sé yo. Claro, pero es el Dios que está opuesto al de las concepciones metafísicas, empezando yo creo que por la de Parménides o la de Platón, o sea, que tanto han aportado. O sea, ahí se genera una falsa contraposición, Metz la hace. Y además Metz trabaja mucho con la idea de memoria subversiva de la liberación, que está inspirada en lo que él llamaba la filosofía, que eran Adorno, Benjamin justamente y Marcuse, ¿no? Esta idea de la memoria, pero la memoria como un motor revolucionario en el ahora, mirando al futuro. Bueno, todo esto va a impactar en los teólogos de la liberación. La tercera fuente que yo señalaría es la del nuevo cristianismo, en el segundo tercio del siglo XX, o sea, entre 1933 y 1966. Fue una corriente renovadora, por así decir, de la iglesia iberoamericana, aquí ya hablando propiamente de Iberoamérica, que intentó inicialmente una aproximación, algunos dicen al liberalismo, yo creo que a las ideas del racionalismo, la ilustración y finalmente el positivismo. Obviamente la primera expresión política de eso fue el liberalismo, y se mantiene como expresión política genérica o de base, con la adopción de conceptos, de ideas, fuerzas justamente de la ilustración y de los positivistas, fundamentalmente ciencia, pero en la idea cientificista de la ciencia, la idea de modernidad propia del modernismo y la idea de progreso en clave positivista. O sea, decir, bueno, es una corriente del cristianismo iberoamericano que pretendía conciliar las propias creencias, el propio sistema de creencias y valores, con estas ideas siempre en clave ilustrada y positivista, ¿no? Que son ideas fuerzas aparte de todo el movimiento moderno. Sí. Apostaban en lo político a la fundación de partidos democristianos que tuvieron su culmen en la elección como presidente de Eduardo Frei cuando llega a la presidencia de Chile. La democracia cristiana en Chile siempre muy fuerte. Y tuvieron un vuelco mediático muy importante, con una estrategia muy bien armada en periódicos, revistas y radio, ¿no? O sea, este cristianismo que se autopercibía modernizado, lo era también en los medios, ¿no? Sí, una socialdemocracia cristiana, ¿no? Yo me acuerdo cuando se hablaba de un canal, hay un artículo del padre Castellani ya en los 60, que está compilado en ese libro que se llama Cristo vuelve o no vuelve, donde el padre Castellani habla de un canal de televisión de los jesuitas de la época, y él era jesuita, ¿no? Y decía, yo creo que está bien que los jesuitas tengan televisión, el tema es que no se queden sin visión, diciendo, ojo, que no se descuide la sana doctrina, y bueno. Pero, a partir de este movimiento, que en principio no hacía críticas al capitalismo liberal, sí hacía una aproximación a la modernidad, a la ilustración, etcétera. Cuando se produce la Revolución Cubana en 1959 y después el golpe en Brasil del 64, que es un golpe cuyo gobierno de facto va a durar 20 años, ahí sí tiene un vuelco de izquierda, pero acá se da, fíjate vos, o sea, la puerta de entrada fue el liberalismo para terminar en la izquierda, ¿no? Bueno, pero porque entras al universo de la ilustración. Creo que hay que decir eso. Que es el denominador común, ¿no? Claro. Termino con esto, Lucas. Sí. Me quedan 4 puntos, pero los menciono 5, pero los voy a mencionar rápidamente. Para autores como Martin Mayer y Joseph Doré, en definitiva la teología de la liberación lo que hace es tomar cambios del Concilio Vaticano II y llevarlos a sus expresiones últimas, tal vez exageradas. Esto es de Mayer y de Doré en particular. Otro antecedente que hay que citar es el manifiesto de los obispos del Tercer Mundo del año 67, suscripto por 18 obispos de África, América y Asia, iniciativa de Helder Câmara, de Brasil, el famoso arzobispo de Recife en Brasil, muy conocido. El documento hacía una teología de la liberación de Gabriel Gutiérrez, teólogo, presentado en la segunda reunión anual de la Organización Nacional de Información Social, la ONIS, en Perú, en julio del 68. Bueno, teólogo peruano que muchos indican, con su libro de Perspectivas, como el fundador, digamos, intelectual de la teología de la liberación.
sin tener este análisis, no tiene en cuenta todos estos antecedentes, toda esta propedéutica que vos decís, pero lo tienen a Gutiérrez como quizás el pionero. Totalmente. O el más renombrado, más destacado. Gustavo Gabriel Gutiérrez Merino, de Perú. Uh-huh. Sí, sin ningún lugar a dudas, totalmente. Y aparte ya es un autor católico, porque el que habíamos citado inicialmente, Alves, ya era brasileño, pero del campo protestante. Y mencionar en 1968 también el segundo sínodo del CELAM, de la Conferencia Episcopal Latinoamericana en Medellín, de la que participaron 146 obispos, 120 expertos y 30 y pico de seglares y laicos en general, donde, acá quiero ser claro, ojo, no estoy diciendo que el CELAM en sí, haya sido, haya dado origen a la teología de la liberación, no estoy diciendo eso, sí sé que, sí lo que manifiestan muchos autores... Fue un ámbito... Claro, que generó un campo propicio en esta segunda conferencia de Medellín, en donde las injusticias sociales, sobre todo en Iberoamérica, han existido y existen y son graves, de una gravedad extrema. Que alguien las denuncie, eso no significa en modo alguno que sea de izquierda ahora, o que... Ahora aparte vamos a explicar la operatoria de esta infiltración y va a quedar claro. Va a quedar claro. Eso también lo queremos aclarar esto. Pero bueno, sí decimos que generó... un ámbito en donde no estando en claro por ahí esta maniobra, si se quiere, de inteligencia estratégica y ciertas cuestiones conceptuales o ciertos aspectos conceptuales, generó un campo propicio sin perjuicio de las denuncias que eran sobre injusticias reales, que todavía existen. Es verdad también que justamente por eso, a partir del 72, el nuevo director es Antonio López Trujillo del CELAM, se hace la reunión de Puebla y ahí justamente no se abandonan estas denuncias que habían presentado varios sacerdotes, varias entidades de injusticias sociales reales, insisto, pero obviamente se hace otro abordaje. Y desde ya queda incólume el compromiso de la Iglesia Católica para contribuir a combatir esas situaciones de injusticias. Y la última, en 1971, la Fundación de Cristianos por el Socialismo. Esto fue a fines del 71, que en abril del 72 hace una importante reunión programática en Santiago de Chile. Esos son los antecedentes que yo encontré, seguramente hay más. Sí. Pero... No, que son más que pertinentes porque hay una cronología de hechos que toman otro tenor o se pueden leer, hay una segunda lectura que se puede hacer, que no tiene que ver solamente con las necesidades y padecimientos del tercer mundo y de Hispanoamérica, sino que también con una forma de interpretar estos hechos. Me toca a mí un poco decir cómo es que se puede entender a la teología de la liberación como una forma de ingeniería social o una ingenierización donde la KGB ha metido la nariz. Y la fuente que tenemos hoy es la de un comunista, o sea, general de la policía secreta de Rumania. Estamos hablando de Ion Mihai Pacepa. Ion Mihai Pacepa fue general de la policía secreta de Rumania comunista hasta desertar a los fines de la década del 70 a irse a los Estados Unidos. Una cosa muy importante de Pacepa, que más allá de que no formaba parte del círculo del Comintern en el Kremlin, sino que estaba más en una periferia de la Rumania comunista, es el desertor de más alto rango del comunismo del que se haya tenido conocimiento durante la Guerra Fría. Y él lo que hace es revelar, mucho tiempo después, una conexión entre la teología de la liberación. De hecho, él va a decir que es una creación de la Unión Soviética, básicamente, y hay una profunda conexión para tratar de corromper o quebrantar una idiosincrasia de los países de Hispanoamérica alineados con el imperialismo angloamericano. Querían hacer una ruptura. Pacepa dice haberse enterado de esta conexión entre la KGB y la teología de la liberación por medio de un general soviético del cual él estuvo a cargo, él estuvo bajo su mando, que fue Alexander Zakharovsky, que era jefe del servicio de inteligencia extranjero, la Razvedska sería el nombre, ¿no? en ruso, de la Rumania comunista. Este tal Zakharovsky, que fue jefe de facto de Pacepa hasta 1956, cuando llega a ser cabeza del servicio de espionaje soviético, el P6
U-1, era el nombre, digamos, técnico, posición que mantuvo durante 15 años, que para la época era un tiempo récord, porque era también en el contexto de los cambios que estaba incorporando Khrushchev. Khrushchev hizo todo también un descabezamiento, una purga, y reacomodó un poco los servicios de inteligencia a sus necesidades, ¿no? como cabeza de la Unión Soviética. Y lo que cuenta es que hay una fecha clave, que es el 26 de octubre de 1959, cuando Sakharovsky y su nuevo jefe, Nikita Khrushchev, llegaron a Rumania para lo que sería conocido como las vacaciones de 6 días de Khrushchev. Fíjate la fecha, 1959. 1959. La Revolución Cubana. El año de la Revolución Cubana, justo en una serie de acontecimientos, en el contexto de una serie de acontecimientos donde parecía que había que reforzar de alguna manera ese hito histórico. Correcto, es una fecha clave. Por supuesto que no eran vacaciones. De hecho, Khrushchev nunca se había tomado 6 días en ese momento de ebullición. En ese momento también empezaba la década del 60, donde las relaciones digamos de tensión entre los bloques soviético y el bloque capitalista americano estaban, ¿no?, volviendo a tensionarse. De hecho, Khrushchev, digamos, abrazaba esta idea de que el capitalismo iba a caer por sus propias contradicciones. Era un momento también como de apogeo. La Revolución Cubana coincide como cierto auge y apogeo de los soviéticos en el mapa mundial, ¿no? Es decir, ahí se estaba casi demostrando la superioridad soviética, por lo menos entre 1958 y la crisis de los misiles. Puedo decir sin vacilar que la Unión Soviética estaba en un momento de extrema fuerza y de extrema pujanza, ¿no? Y en Occidente las ideas marxistas o de base marxista también en plena expansión, que en los 60 iba. Claro, efectivamente. Bueno, en realidad esto obviamente no eran vacaciones, sino que acá se iba a gestar un plan para exportar el comunismo a América Central y Sudamérica. Y esto debía gestarse desde el único país latino del bloque soviético. Acá también hay como una elección del ambiente propicio, Roma. Si bien es un país de Europa del Este que conformaba junto con otros el eje de influencia de la Unión Soviética, es verdad que había una concepción romana del mundo todavía, había una herencia que desde allí se tenía como que pergeniar un plan de acción para los países iberoamericanos, la puerta de entrada. Fue elegido ese país para ser la puerta de entrada por esa razón. Lo que dice Pacepa es que no fue casualidad el viaje de Khrushchev a Rumania para pergeniar la entrada a Hispanoamérica con la teología de la liberación. Mira, te voy a ser honesto, hemos tenido algún que otro amigo de origen rumano, hemos tenido ocasión de conocer en Buenos Aires, y nos han dejado, recordás bien que Marius, a quien le mandamos un enorme saludo, él y otros europeos también nos han dicho que los rumanos al día de hoy llevan con mucho orgullo que pertenecieron al Imperio Romano y que una de las raíces de su nacionalidad, de su identidad nacional, está vinculada con Roma. Claro, han sido provincia romana. Efectivamente. Y el nombre del país, ¿no? Efectivamente, el nombre del país ya lo indica, exacto. Por un lado, Sakharovsky fue uno de los responsables de la exportación del comunismo a Cuba, es decir, estuvo también vinculado entre 1958 y 1961 con lo que fue la Revolución Cubana. Su manejo de la crisis precipitó también la construcción del muro de Berlín en su momento, en 1958 y 1961. La crisis de los misiles cubanos también, Sakharovsky estuvo muy inmiscuido, muy involucrado, muy cercano a esa situación de convulsión, y también de alguna manera puso al mundo al borde de una guerra nuclear en varias oportunidades. Digo, como para hacer un retrato de quién era Sakharovsky, del cual se dice, se buscó apoyo a la hora de pergeñar este plan. Sí, o sea, un tipo que actuó en primera línea, estaba claro que... Efectivamente. Destaca por instrumentar la estrategia de asociación
entre el comunismo y liberación. Es decir, lo que implicaba este plan era que había que construir una batería de ideas apoyados en un núcleo que está dentro de la doctrina católica, como bien vos citaste los prolegómenos, esta idea de que los pobres heredarán la tierra, por ejemplo, que aparece en Mateo capítulo 5:3-5, una serie de ideas que en realidad efectivamente forman parte del ideario católico. Es decir, había que impulsarlos de manera tal de introducir las ideas del socialismo dentro de una corriente teológica. Fíjate que está todo una envoltura. Exactamente. Y dentro de las baterías que allí se gestaron en esta reunión, se habló de la creación del Ejército de Liberación Nacional de Colombia, la FARC, creado por la KGB con ayuda de Fidel Castro, es lo que dice Pacepa. Después, la creación del Ejército de Liberación Nacional de Bolivia, creado por la KGB con ayuda del Che Guevara. La Organización para la Liberación de Palestina, la OPL, creado por la KGB, según Pacepa, con ayuda de Yasser Arafat. Solo por citar algunas de las estrategias pergeñadas por la Lubyanka, digamos, los cuarteles de la KGB. El nacimiento de la teología de la liberación vendría a encuadrar como una estrategia más, dice Pacepa, que se idean a través de 1960 como un programa de desinformación, lo que se llamaba el Party State Desinformation Program, que fue aprobado por Alexander Shelepin, recordemos que era el presidente de la KGB, a partir de 1958, bien digo, elegido por Nikita Khrushchev y que reemplazó a Iván Servov, es decir, este nuevo presidente viene con esta idea, y también el miembro de la Politburo, que era Andrei Kirichenko, quien coordinó las políticas internacionales del Partido Comunista, fue nada menos que secretario general del Partido Comunista Soviético, nada menos. Entonces, este programa demandó que la KGB tome secreto control del Consejo Mundial de las Iglesias. Ese secreto control es implicar un trabajo gradual de infiltración, con sede en Ginebra, y lo use como una cubierta para convertir la teología de la liberación en una herramienta revolucionaria en el seno de Iberoamérica y de Sudamérica. El Consejo Mundial de las Iglesias fue la más grande organización ecuménica internacional después del Vaticano, representando a unos 550 millones de cristianos de varias denominaciones en 120 países, y por eso fue elegido. Entonces se instrumenta una operatoria donde la KGB invierte fondos para montar una organización religiosa internacional, o por lo menos para apoyarla financieramente, llamada la Conferencia Cristiana para la Paz, cuyo cuartel general estaba en Praga, en esa época Checoslovaquia. Su principal tarea era llevar, ¿no?, la creada teología de la liberación al mundo real, y por lo tanto esta Conferencia Cristiana para la Paz estaba subordinada al Consejo Mundial para la Paz, fundado en 1949. La idea era conciliar la religión, el tercer mundo, el antiimperialismo capitalista, en una nueva serie de doctrinas teológicas fomentadas por algunos obispos y por teólogos intelectuales, ¿no? Te hago un paréntesis. Con el paso del tiempo, al menos, no sé si inicialmente, pero al menos con el paso del tiempo. Sí. La mayoría de los empleados, no de la Conferencia Cristiana para la Paz, que tuvo sus elementos espontáneos, pero sí de este Consejo Mundial para la Paz que la coordinaba y la fomentaba, eran muchos oficiales de la inteligencia, dice Pacepa, oficiales de la inteligencia soviética, y recibían dinero de Moscú por medio de la KGB para mantener, entre otras cosas, dos grandes publicaciones, la Novelers Perspectives y la Courrier de la Pax, que eran como las dos revistas donde se iban a incorporar y a difundir, a dispersar las ideas de la teología de la liberación. No, vos sabés, que cierra perfecto, el cuadro como lo presenta Pacepa. Y aparte era muy típico de esa época generar esos ámbitos para convocar a terceros, a los que se quería infiltrar, siempre bajo el paraguas o el pretexto de las buenas intenciones.
como ahora las agendas, Agenda 2030, internacional, ahora 2045, claro, tal cual. Pero además era una forma también de reunir en un determinado ámbito a gente que pertenecía a ambos bloques hegemónicos, ¿no? O sea, era muy común en la época como estrategia. Y siempre están estos connubios. Yo hace unos años escribí un artículo que se llama Dime quién te financia y te diré quién eres. Bueno, ahora no me voy a tener ahí. Hablando del financiamiento, ¿qué? De poderosos magnates de las finanzas, especuladores internacionales y de grandes centros financieros, ha recibido ese financiamiento el Consejo Mundial de Religiones para la Paz. Con lo cual también se vuelve a observar esa confluencia que en algunos casos claramente es el producto de un connubio, en otros casos es una confluencia que se puede explicar de otra manera, pero que existe y es real, ¿no? Y aparece en 1000 lugares distintos. Mirá, es muy interesante porque además hay como, si se quiere, yo creo que paralelamente a esta operación, y bueno, tenía anotado, me apunté mucho más, pero voy a citar los títulos, hay otras operaciones que han ido en el mismo sentido, incluso promovidas, algunas desde el mismo bloque soviético, tal vez un poco antes. Por lo pronto, casi, en realidad es un poco anterior todo lo que denunció Isabel Bela Dot, famoso caballo de Troya rojo en los seminarios católicos en Occidente, ¿no? Que ella lo denuncia hacia los años 50, 50, escribe el libro The School of Darkness, Escuela de Oscuridad. Y esto no es citado también por The Naked Capitalist de Skousen, Cleon Skousen. Efectivamente, él tiene 2 libros, Skousen en los 60, The Naked Capitalist y The Naked Communist, y la entrevista a Bela Dot, y ella, entre otras cosas, también del connubio, digamos, que había entre fuerzas que operan desde New York, y sobre todo New York y Moscú, además de eso denuncia esto. Y también lo denunció ante el comité en los años 50 como testigo experta. Ella había pertenecido al Partido Comunista Estadounidense en la clandestinidad, era una importante abogada neoyorquina, ella de origen italiano, lo denuncia ante el Comité de Actividades Antiamericanas. Pero digo, hay algo similar, una estrategia que aparte es claramente gramsciana, porque no hay que olvidarse que Gramsci decía que el auténtico enemigo en la revolución cultural era el sentido de trascendencia. Claro. Que anidaba en el seno, se había impregnado toda la idiosincrasia de Occidente, que anidaba, tenía su principal fuente en el seno y custodia en el seno de la Iglesia Católica. Entonces Gramsci, la maniobra de desprestigio y de estigmatización por fuera, pero desde adentro de penetración, Gramsci lo plantea en los cuadernos de cárcel. Claro. Es el enemigo ni siquiera para Gramsci, ¿no? Hemos dedicado tanto un programa a Bela Dot como a Gramsci. Nosotros decimos, lo que Bela Dot denuncia es la estrategia gramsciana en acción en lo tocante a la infiltración de seminarios, con la idea de destruir ese sentido de trascendencia como prioridad estratégica de la revolución cultural. Que esto también viene bien a las grandes fuerzas del imperialismo internacional del dinero, es decir, el capitalismo financiero, y también de las fuerzas hegemónicas del preexistente capitalismo industrial. Ahora, porque se ahorrarían también las acusaciones contra ellos de la doctrina social de la Iglesia. Fíjate vos que también encaja con algo que en la misma época había planteado Bloch. Ernst Bloch. Claro, que había que trabajar con esta idea del excedente, la utopía, y que la utopía solo se concretaba por el comunismo. Dice, hay que trabajar inmanentizando las virtudes teologales. Claro. Las virtudes teologales son fe, de esperanza y caridad, inmanentizar el sentido, pero tomarlas y que con esa fuerza que él decía psicológica de lo religioso. Sí, decía algo así como fe, pero en la revolución. Claro, efectivamente. La esperanza era el futuro, pero el futuro es en la historia, no es en el mundo trascendente. Y lo de liberación también. Y así también llegamos a la conclusión de que se aprovechan fuerzas religiosas y fuerzas espirituales y conceptos religiosos, pero de una manera aviesa, en un sentido, digamos, que es claramente inmanente, ¿no? Sí, calando en el espíritu de las personas y en las creencias más profundas de la feligresía, ¿no? Que aparte tomaban la autoridad del pastor muchas veces como la voz de autoridad. Eso acá ahí está tan la estrategia. Frente a injusticias sociales, que insistimos en esto, creo que este punto hay que recalcarlo, que eran gravísimas, que son gravísimas. Y que existen, claro, y que son reales. Y que exigían una respuesta. La concomitancia, ¿sabes con qué la encuentro en los hechos concretos? Con el fracaso de la OST, y esto sí es un poco más concomitante, valga la redundancia, en el tiempo, con el fracaso, ya estamos hablando de los 60, el fracaso de la Ostpolitik vaticana, de la política hacia oeste. Fíjate que paralelamente, en una hábil maniobra, en donde usaron a un ex monje cisterciense en Hungría, Richard Horvath, excomulgado en 1957,
este hombre funda sacerdotes con los auspicios del gobierno soviético, funda sacerdotes de la paz y se van apoderando, aprovechan. Se había dado todo el episodio gravísimo del cardenal Vicenti, que el cardenal Vicenti realmente es un mártir del catolicismo en Hungría frente al comunismo, y ahí el Vaticano inicia esta política de, digamos, tratar de aplacar, velando por la seguridad de los feligreses y los sacerdotes en el bloque oriental, pero claro, el tratar de aplacar implicaba hacer ciertas concesiones, ¿no? Y esto que supuestamente podía ser productivo, finalmente no, o podía tener resultados positivos, creo que finalmente hay que evaluar que no lo fue. Que la actitud correcta era la de Vicenti, aunque exigía actitud de sacrificio, evidentemente. Porque esto permitió, entre otras cosas, que a través de este hombre y de los sacerdotes de la paz se conforme una iglesia nacional en Hungría, pero manejada por todos estos sacerdotes por la paz, que eran colaboradores, eran miembros del Partido Comunista, claro, y colaboradores del régimen. Sí, la idea del obispo comunista aparece acá, ¿no? Punto tal de que, totalmente, que el sucesor de Vicenti, Laszlo Lekal, arzobispo de Esztergom y primado de Hungría, como sucesor del cardenal anterior, que ese sí fue un mártir, declaró, cuando asume como primado, la iglesia encuentra su lugar en el socialismo, y debía colaborar armónicamente con el gobierno comunista, ¿no? Que debía trabajar. Te digo una cosa. Bueno, yo cuando leí esto cambia esa perspectiva de lo que fue la concepción que de la religión y del catolicismo tenía, qué sé yo, un Lenin o un Stalin, ¿no? Absolutamente negativa, pero al punto de tratar de arrasar frontal. Exactamente, combate frontal. Pero esto es más peligroso, como es más peligrosa la estrategia gramsciana. Pero por supuesto, mira, yo el remate como para cómo concluye la maniobra, te digo. Bien. Es decir, la KGB logra infiltrar algunos, no todo, a un grupo de obispos sudamericanos de izquierda, esto que vos acabas de decir, altamente entrenados en cómo dosificar las ideas comunistas dentro de la teología católica, dentro de lo que es la Conferencia de Obispos Latinoamericanos en Medellín, Colombia, que vos ya mencionaste. La teoría oficial de la conferencia era dar tratamiento a la pobreza, cosa que dijimos que era real, y su objetivo no declarado era reconocer un nuevo movimiento religioso, ¿no? Como una suerte de nuevo resurgimiento de ideas a favor de los pobres, pero incentivando a los pobres a llevar adelante una revolución. Este era el elemento novedoso. La teología de la liberación comienza así a tener líderes claves tanto pastorales como intelectuales. Sergio Méndez Arceo, de México. Vos ya lo mencionaste, Helder Câmara, de Brasil, ¿no? De Brasil, obispo de Brasil. Y después los teólogos, que ya también algunos mencionamos, de la liberación, como Leonardo Boff, cuya biblioteca en temas de teología de la liberación es bastante abundante. Después le voy a dedicar un pequeño párrafo, sí. Frei Beto, Henry Camacho y Gustavo Gutiérrez. Convirtiéndose, ¿no? Digamos, entre otros, la KGB en el factor detonante de la generación de estas obras bibliográficas, que si bien dice Pacepa, no tengo pruebas, porque dice los servicios de inteligencia, la KGB no sería un buen servicio de inteligencia si hubiera dejado rastros de cómo financió esto. Parece ser que la KGB hacía movimientos para convertir dinero en efectivo y hacía movimientos en efectivo para no dejar ningún tipo de vínculo y de rastro de cómo financiaba estas publicaciones. Él dice, a mí me consta que el libro, esto lo dice Pacepa en una entrevista que da a algunas entrevistas, a algunas revistas católicas, Así Prensa por mencionar alguna, hay una entrevista donde Pacepa dice, me consta que la teología de la liberación, perspectivas de 1971, del teólogo peruano Gutiérrez, Gustavo Gutiérrez, es escrito prácticamente, íntegramente, por la Lubyanka. La Lubyanka es el edificio donde estaba la KGB. Es una declaración muy fuerte de alguien que estuvo en el seno, supuestamente, de esa operación, ¿no? Pero digo, es muy fuerte, pero es factible que haya sido. Él admite que no tiene pruebas materiales o documentales, pero bueno. No, yo, porque para ir cerrando, porque pero yo simplemente tengo alguna me quedo con los títulos nada más de esto.
En todo caso, en otro programa lo ampliamos. Uno hasta cuando toma apuntes es larguero, así que... No, por supuesto, es muy difícil de resumir estos temas. O sea, ¿qué se le ha criticado a la teología de la liberación en lo conceptual? Esta suerte de aproximación, de impregnación o de asimilación ideológica con el marxismo, fundamentalmente el materialismo dialéctico, que amén de su materialismo reduccionista a lo económico y a lo propiamente histórico, por ser dialéctico, y esto meritaría mucho más, pero como mínimo hay que decir que dogmatiza y termina hasta, entre comillas, bendiciendo el conflicto, producto de la concepción dialéctica del cambio y del movimiento. La inmanentización del mensaje evangélico, o sea, el extravío del sentido de trascendencia y el sentido del misterio y la conciencia del misterio. El ritual pasa a ser vacío también, no solamente es una cuestión conceptual. La focalización, al momento de hacer la exégesis bíblica, la focalización veterotestamentaria, con la adopción encima de una terminología que en principio es ajena a la feligresía. Ha sido muy común la terminología hebrea, sedaká como justicia, mishpat como derecho a justicia, también como perfecto. La terminología siempre involucra significados, una semántica, significados, connotaciones, y en eso hay que tener cuidado, porque cuando uno toma de una religión, pasa a otra, etcétera, digamos, en esa suerte de traspaso e intercambio de palabras, también vienen traspaso e intercambio de ideas, o hay que ver si se los hace bien. El significado, claro. O sea, son varias críticas de distintos tipos, ¿no? La secundarización, eso se lo puse yo, por decirlo de alguna manera, digamos, dejar en un segundo plano la figura de Jesucristo y también una inversión del sentido de su acto y acción redentora. O sea, muchos de los teólogos de la liberación plantean la liberación de las injusticias sociales serían las que darían sentido pleno a la liberación del mal y la muerte por la muerte y resurrección de Cristo, y no a la inversa, claro. Y no a la inversa, como entendemos que es. Como mínimo hay que haber un reduccionismo del acto salvífico, de la acción redentora de Cristo, y del cristianismo por extensión. Una tergiversación mariológica, presentar a María como, por ejemplo, Virgen de la Liberación o hija de Sión que sobresale entre los Anahuim, es decir, los pobres de Yahvé. Bueno, María puede ser presentada de esta manera, pero es la reina del universo, es peligroso. 3 veces, sí. Nosotros decimos 3 veces admirable, reina, madre, y educadora. La hiperdulía mariana queda tergiversada, claro, en una cosa de como madrinazgo de la revolución, ¿no? Claro, totalmente, y asimilada a cierta problemática social y a cierto sector social en exclusividad, eso, y que también muy peligroso. Y en este contexto de la iglesia convertida en una suerte de ONG de ayuda social, totalmente, y de dádivas, ¿no? Totalmente. Bueno, la habilitación, es decir, la legitimación y la promoción de la violencia revolucionaria, que ojo, la violencia revolucionaria no es cualquier violencia, no. Es violencia política, es sistemática, es un neomaquiavelismo, en términos politológicos es un neomaquiavelismo, y aparte en términos filosóficos es un utopismo y un voluntarismo. Y supone antagonismos. Totalmente. Que no son, por lo menos de clase. Bueno, se plantea la contradicción dialéctica dentro de la iglesia, una iglesia conservadora de derecha versus la iglesia revolucionaria de izquierda. Se dialectiza la propia iglesia. Totalmente. Y yo pregunto esto, ¿no estamos frente a un andamiaje ideológico que encubre y se alimenta del resentimiento e incluso el odio producido a partir de injusticias reales y graves, pero mal diagnosticadas por el análisis marxista, justamente mal diagnosticadas y peor encaradas, porque no es la actitud de combate a la injusticia del cristiano, la actitud auténticamente cristiana. Y acá, yo siempre cito a Paul Allard, dice, por ejemplo, la prédica paulista y el testimonio de San Pablo, eso solo, que por esta gente hubiera sido poco revolucionario, sin embargo bastó para lograr transformar una realidad tan terrible como la esclavitud y tan arraigada como la esclavitud en la época de San Pablo. Es una nota al pie que agrego. En realidad, esta nota al pie la tomo de Carlos Acheri en el libro El orden natural, ¿no? Me pareció interesante traerlo acá. Mira, como colofón, y te dejo el cierre del programa a vos, está bien. ¿En qué ha terminado muchos de los exponentes de la teología de la liberación? Vos citaste algunos, se pueden agregar otros como Juan Sobrino e Ignacio Elacurría, en El Salvador, Españoles de Origen, Luis de Valle y Raúl Vidales, México, Alejandro Kuzonovich, Perú, Rafael Ávila en Colombia. Pero muchos de los exponentes de la teología de la liberación, ¿qué ha pasado hoy con ellos? Muchos han adherido a la idea de fusión de horizontes de Gadamer, y de algún modo estos exponentes de la teoría de la liberación, de la teología de la liberación, se han hecho woke, diríamos hoy en día. Y el caso claro es de Leonardo Boff, que reivindica, bajo el concepto de formas de libertad de los pueblos, como expresión teológica, él los interpreta en clave multiculturalista y sincretista, y reivindica precisamente esto, el multiculturalismo, el sincretismo y el indigenismo. Neo-wokismo teológico. Claro, igual de Waldemar Boff, menos conocido, hermano de Leonardo,
tiene una ONG, dirige una ONG financiada por grupos católicos progresistas y ahora trabaja en programas educativos y sanitarios justamente bajo este espíritu, digamos, que no es de mera colaboración, es espíritu sincretista, multiculturalista, etcétera, que busca superar las religiones existentes, bueno, con todo tipo de prácticas que algunas ni siquiera son consideradas religiosas o es discutible que se las pueda catalogar de esa manera. Y esto ha llevado también que en los templos, en Brasil sobre todo ha pasado, se empiecen a mezclar todos los ritos. Quiero decir que en gran medida, con esta idea de la fusión de horizontes y de las formas de libertad, lo que ha pasado es que se ha caído en un wokismo. En esto parecieran muchos de los exponentes de esta corriente teológica haber caído finalmente en una versión posmoderna de sí mismos, ¿no? Recordémoslo, evoke, despertar, estas minorías que están como... Que muchos le dicen marxismo cultural, otros le dicen progresismo. Son todos términos que también son discutibles cuán exactos son. Pero que están asociados, o sea, no hay duda de que están asociados. Termino, porque estamos fuera de tiempo, simplemente con una pequeña reflexión añadida de un dato que aparece en lo que describe Pacepa, que estuvo en la cocina de esta, digámoslo así, operación de infiltración por parte de la Unión Soviética a través de la KGB de Hispanoamérica a través de la teología de la liberación. Pacepa escribe también algo que ya un periodista norteamericano, John Allen, había hipotetizado previamente, que tiene que ver que como consecuencia de esta serie de operaciones de la KGB sobre Hispanoamérica, sectores neocon o neoconservadores de Estados Unidos, con Ronald Reagan a la cabeza, empezaron a desconfiar de Roma, es decir, en un contexto, ¿no?, de tensiones, pero que dan lugar a la idea, o sea, que aparece la CIA, dice John Allen, y Pacepa dice, adscribo esta idea, la CIA aparece financiando y dándole promoción a grupos evangélicos y pentecostales, apartando su confianza de la Iglesia Católica. Es decir, la Iglesia Católica ha quedado, digamos, bajo una órbita de la que no podemos apoyarnos. Esto viene a colación por una serie de documentos, entre ellos quiero citar en 1969 a Nelson Rockefeller, del que hemos hablado cuando hablamos del informe Rockefeller, por entonces gobernador de Nueva York, que fue gobernador de Nueva York entre 1959 y 1973, previo a ser vicepresidente de la Nación de Gerald Ford, entre el 74 y el 77, donde dice que la Iglesia Católica ha dejado de ser una aliada de confianza de los Estados Unidos y por el contrario se ha transformado en un verdadero peligro. Entonces recomienda en este informe Nelson Rockefeller dar apoyo a grupos cristianos más modernos y fundamentalistas, y cita, por ejemplo, al del reverendo Moon. En una época que justo estaba la secta Moon de la Iglesia Unificada, nacida en Corea del Sur, muy de moda. Sí. Eran grupos que aparecieron, que tenían muy fuerte, digamos, un poder de proselitismo muy fuerte. Lo que decía, a través de la CIA había que financiar estos grupos, como para contrarrestar la influencia de la Iglesia Católica. Y después está el documento de la fe de 1980, donde también dice que la teología de la liberación atenta contra el capitalismo productivo. ¿Qué es lo que quiero decir? Que más allá de ver a la Iglesia Católica como un botín de guerra que se disputaban dos grandes potencias, en un contexto también de los países no alineados, donde también la Guerra Fría empieza a poner a los países del sur respecto de los países del norte y demás, el Concilio Vaticano, más allá de las críticas que podemos hacer a algunos de los elementos que componen sus documentos, en su ayornamiento, como dice, del noche hacia la modernidad, sí se trata de un concilio ecuménico que estaba reuniendo en esa época a distintas confesiones, a distintas comunidades cristianas. Entonces, acá lo que dice Pacepa da el pie a la posibilidad, o sea, de aquella iglesia de Trento que condenaba a toda la iglesia reformada a herejía, y de lo que era la confesión de Westminster, que decía que la única cabeza de la iglesia era Cristo y que el Papa era el mismo anticristo, desde esas épocas a lo que pasaba hacia 1960, donde había ya un diálogo ecuménico entre distintas comunidades eclesiales cristianas que se estaban acercando, también habría la posibilidad de entender estas operaciones como una forma de romper el diálogo ecuménico.
O sea, fracturar una vez más a la cristiandad, es decir, una estrategia de doble pinza al estilo del Beradot, donde ya no sería dos fuerzas que operaban con sus servicios de inteligencia en contra de un enemigo común, o mejor dicho, que una estrategia de pinza donde, si bien no asociado, por lo menos trabajaron en tándem para evitar algo que se estaba gestando, que era un diálogo de las distintas colectividades cristianas. Yo lo veo muy factible eso. También, y te voy a decir algo más. Y las pinzas ni siquiera aplicadas al mundo tradicional desde afuera, sí en sentido contrario, sino desde adentro para romper. Con un nudo común. Donde vos haces que los propios, la propia feligresía y el propio clero, ellos se dividan entre derecha e izquierda. Sembraron una nueva cizaña entre católicos y protestantes. Lo de Vuela, que dice en definitiva, lo que hay que plantearse, ya que hablaba de este hombre de Hungría que decía que tenía lugar que el cristianismo tenía lugar en el socialismo, en realidad Vuela dice, en realidad el cristianismo, en términos, digamos, de conformaciones de poder, la iglesia y el cristianismo en general, pero en particular el catolicismo, en el mundo contemporáneo, en términos de conformación de poder, no tiene lugar. O no tiene lugar que le sea propicio, eso se refiere. Efectivamente. No tiene lugar que le sea propicio, sino que encuentra lugares donde recibe hostilidad o se encuentra con hostilidad. Nos debemos de ver, pues yo lo dejé picando, nos vamos a ver un programa entonces sobre cómo debe combatir un auténtico cristiano. No es que el auténtico cristiano no combate, tiene el deber de combatir. El deber cristiano de la lucha. Claro, hay un deber cristiano de lucha y a veces eso sí implica el uso de la fuerza. Pero hay una manera y hay un espíritu que es propiamente cristiano de hacerlo. Eso también lo dejo aclarado para que no se confunda con un mero pacifismo, la crítica que hicimos antes, ¿no? Es una herejía, el hiereniismo, ¿no? Claro. Es decir, la paz por la paz misma. Pero bueno, es un tema muy complejo y lo dejamos picando para otro programa. Pablo, como siempre, sembramos quizás más dudas que certezas, sembramos más interrogantes que respuestas, pero siempre es la intención de este programa. Se nos ha ido el tiempo. Bueno, sí. Te agradezco como siempre por acompañarme, y a ustedes que están del otro lado también por hacer con nosotros una vez más esto que ha sido y espero seguirá siendo por mucho tiempo La Brújula. Gracias. Chao, hasta luego. Und zugleich eben dadurch in die höchste Verbindlichkeit.